Hay personas que se disculpan constantemente por ocupar espacio, por tener opiniones, por necesitar cosas, por existir casi. Hay personas que no pueden disfrutar de algo bueno que les pasa sin sentir que no se lo merecen o que alguien va a tener que pagar por ello. Hay personas que dicen que sí cuando quieren decir que no, porque el simple hecho de imaginar la cara del otro si les dicen no, ya les genera un peso en el pecho que no saben cómo gestionar. Todas esas personas tienen algo en común, una emoción que opera por debajo de casi todo lo que hacen, silenciosa, constante y muchas veces invisible incluso para ellas mismas. Se llama culpa. Y hoy vamos a entender qué es la culpa desde la psicología, para qué sirve y cuándo deja de ser útil y se convierte en una trampa. Esto es La Cotidianamente. Bienvenido, bienvenida. La culpa es una emoción moral. Aparece cuando creemos que hemos hecho algo mal, cuando nuestro comportamiento entra en conflicto con nuestros valores. Y tiene una función muy concreta y muy útil. La culpa sana es la que nos señala que hemos dañado algo o a alguien, que hay algo que reparar, que hay un comportamiento que cambiar. Sin culpa no habría empatía real, no habría responsabilidad, no habría capacidad de reconocer el daño que causamos a los demás. En ese sentido, la culpa es una emoción necesaria, una señal que el cerebro activa para decirnos: algo de lo que hiciste no estuvo bien, presta más atención, haz algo al respecto. Y hay algo más que ayuda a entender por qué esta emoción está tan presente en prácticamente todas las culturas humanas. La culpa es, ante todo, una emoción social. No aparece cuando estamos completamente solos, sin relación con nadie. Aparece en el contexto de un vínculo, de una comunidad, de un grupo del que dependemos para sobrevivir. La psicología evolutiva ha planteado que emociones como la culpa se desarrollaron precisamente porque cumplían una función de cohesión social. Un grupo cuyos miembros sentían culpa al dañar a otros tenía más probabilidad de mantenerse unido, de cooperar, de reparar los conflictos internos en lugar de fracturarse. Dicho de otra forma, la culpa no es un defecto del diseño humano, sino que es, en su versión sana, una pieza clave que sostiene la convivencia. El problema no es la culpa en sí misma. El problema es cuando la culpa deja de ser una señal útil y se convierte en un estado permanente, en una forma de estar en el mundo. Hay una diferencia fundamental entre la culpa real y la culpa aprendida. La culpa real aparece cuando efectivamente hemos hecho algo que daña a alguien. Es proporcional, tiene un origen claro, y cuando se repara el daño o se toma responsabilidad, tiende a disolverse. La culpa aprendida es distinta. No necesita un daño real para activarse, aparece por el simple hecho de tener necesidades propias, de decir que no, de priorizar algo para uno mismo, de no estar disponible para los demás. Esta culpa no se aprende de un día para otro, se construye a lo largo de años. En entornos donde las necesidades propias eran vistas como un problema, donde el afecto era condicional a la obediencia o a la complacencia, donde sentir, querer o necesitar demasiado era demasiado. Aquí conviene traer un concepto relacionado, estudiado ampliamente en psicología. Y estamos hablando del vínculo de apego que se forma en la infancia con las figuras que nos cuidaron. Cuando ese vínculo se construyó sobre la base de que el afecto había que ganárselo, siendo complaciente, útil, obediente, la persona suele desarrollar lo que se conoce como un apego ansioso. Una tendencia a necesitar la aprobación constante de los demás para sentirse segura. Y ese tipo de apego es terreno fértil para que la culpa aprendida eche raíces. Porque cualquier señal de que alguien podría estar decepcionado, molesto o distante se interpreta de forma automática como una amenaza. El niño que crece en ese entorno aprende una ecuación muy clara. Si me ocupo de mis propias necesidades, decepciono a los demás. Si decepciono a los demás, pierdo su afecto. Y si pierdo su afecto, estoy en peligro. Y esa ecuación se queda grabada, hasta que de adulto la simple idea de priorizarse genera culpa. Aunque no haya un daño real,
aunque nadie se vea perjudicado, aunque la única persona que paga el precio sea uno mismo. La culpa aprendida no es solo una emoción incómoda, es un mecanismo que organiza la conducta de forma muy concreta. La primera forma en que lo hace es a través de la complacencia. La persona aprende que decir que sí evita la culpa, que estar disponible evita la culpa, que no tener necesidades propias evita la culpa. Y así construye una vida entera alrededor de los demás para no tener que sentir ese peso. Un ejemplo cotidiano puede ser el de alguien que acepta cubrir un turno de trabajo que no le corresponde por tercera vez en el mes, no porque quiera, sino porque decir que no le genera una sensación de malestar que le resulta más incómoda que perder su propio tiempo libre. La segunda forma es a través del autocastigo. Cuando la culpa es muy intensa y no encuentra una forma de resolverse, el cerebro puede buscar formas de castigarse, sabotear algo bueno que estaba pasando, no permitirse descansar, ponerse siempre en último lugar, como si el sufrimiento propio fuera una forma de pagar una deuda que no existe. Esto se ve, por ejemplo, en personas que logran algo importante, como un ascenso, un reconocimiento, unas vacaciones merecidas, y en lugar de disfrutarlo sienten la necesidad de restarle valor, de trabajar el doble para compensarlo o de encontrar algo de lo que sentirse mal justo cuando las cosas van bien. Y la tercera es a través de la hiperresponsabilidad, la tendencia a sentirse responsable de las emociones y el bienestar de todos los que están alrededor. Si alguien está mal, es culpa mía. Si hay tensión, tengo que resolverla yo. Si alguien no está bien, algo habré hecho. Una carga enorme que agota y que además es mentira, porque nadie es responsable de las emociones de todos los demás. Hay un ángulo más de todo esto que es importante nombrar con claridad, porque no siempre la culpa aparece sola, desde dentro. A veces otra persona la activa deliberadamente, y esto se conoce de forma coloquial como inducción de culpa, y es una de las estrategias más comunes dentro de las dinámicas de manipulación emocional. Funciona así: en lugar de comunicar una necesidad o un desacuerdo de forma directa, la persona que manipula construye la situación de tal forma que el otro termine sintiéndose responsable de su malestar. Frases como "después de todo lo que hice por ti", "si de verdad me quisieras no harías esto", o un silencio cargado de reproche después de que alguien pone un límite, cumplen exactamente esa función. No buscan resolver el conflicto, buscan que la otra persona ceda por presión emocional, no por convencimiento real. Para alguien que ya carga con culpa aprendida, este tipo de dinámica resulta especialmente efectiva porque no tiene que inventar la culpa desde cero. Solo tiene que activar una que ya estaba ahí, esperando cualquier excusa para aparecer. Reconocer esta diferencia es clave. Una cosa es sentir culpa porque efectivamente hicimos algo que dañó a alguien, y otra muy distinta es sentir culpa porque alguien construyó con intención una situación diseñada para que la sintiéramos. Hay una distinción importante que la psicología hace y que no siempre está tan clara en el lenguaje cotidiano. La culpa dice hice algo malo y la vergüenza dice soy malo. Son dos emociones distintas con efectos muy distintos. La culpa, cuando es sana, motiva a reparar, a cambiar el comportamiento, a hacer algo diferente la próxima vez. La vergüenza, en cambio, no motiva a reparar. Motiva a esconderse, a desaparecer, a no volver a intentarlo. Porque el problema no es lo que se hizo, es lo que se es. Y eso no puede cambiar con un comportamiento distinto. Muchas personas que creen que sienten culpa en realidad sienten vergüenza. No es que hayan hecho algo malo, es que sienten que ellas mismas son el problema. Y esa es una carga mucho más pesada y mucho más difícil de soltar. Con todo lo que hemos visto, surge una pregunta central. ¿Cómo se distingue en la práctica una culpa que cumple su función de una que no? La psicología suele apoyarse en tres criterios. El primero es la proporcionalidad. La culpa funcional guarda relación con el tamaño real de lo ocurrido. La culpa aprendida, en cambio, suele ser desproporcionada. Una intensidad emocional muy grande ante una situación objetivamente pequeña, como decir que no a un favor o simplemente descansar.
El segundo criterio es el origen del malestar. La culpa real nace de un daño verificable a otra persona. La culpa aprendida, en cambio, suele nacer únicamente de la posibilidad de generar incomodidad en otro, sin que exista, en realidad, ningún daño. Ahí la psicología distingue entre causar malestar y causar daño, dos cosas que la culpa aprendida tiende a mezclar como si fueran lo mismo. Y el tercer criterio es cómo se resuelve. La culpa funcional tiende a disolverse una vez que se repara el daño o que se asume la responsabilidad correspondiente. La culpa aprendida, en cambio, no se resuelve reparando nada, porque no hay nada que reparar. Simplemente se repite una y otra vez, cada vez que la persona se prioriza a sí misma. Estos tres criterios no eliminan la culpa aprendida por sí solos, pero sí forman un marco para entender por qué esa emoción aparece incluso cuando objetivamente no hay ningún error que corregir. Y ese es precisamente uno de los aportes más útiles de la psicología en este tema. No eliminar la culpa, sino ayudar a identificar cuándo está cumpliendo su función y cuándo simplemente está repitiendo un patrón aprendido hace mucho tiempo. La culpa puede ser una brújula o puede ser una jaula. La diferencia está en si apunta hacia algo real o simplemente resuena como un eco de lo que aprendiste que eras. Mereces ocupar espacio, mereces necesidades, mereces decir que no sin que eso te cueste días de angustia interna. No porque seas perfecto, sino porque eres humano. Y los humanos tienen necesidades, y tenerlas no es un defecto, es simplemente parte de estar vivo. Si quieres seguir entendiendo cómo funciona la mente humana, suscríbete al canal y deja tu like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Y ahora me gustaría despedirme con una pregunta. De los tres mecanismos que vimos hoy, la complacencia, el autocastigo o la hiperresponsabilidad, ¿cuál es el que más se repite en tu día a día? Estaré encantada de leerte en comentarios.